Escoles. Mar Vidal, buenos días. Buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, es el retorno de curso político, de curso económico más marcado por el desafío del control social. Te veo la careta ahí de Anonymous detrás y Me la de la pongo a pelea, veces. sí, y de la pelea por la libertad, porque esto tiene un tono que va cogiendo cuerpo, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad es que la gente no se da cuenta del todo, pero estamos entrando, o digamos, está acelerando todo un proceso que ya se marcó en el último foro de Davos, o por lo menos se lo introdujeron, ¿no? Como el que te lo pone con vaselina diciéndonos que el gran problema de la humanidad en estos momentos ya no era el cambio climático, que nos sorprendió a todos, ya no era la crisis económica, que bueno, según ellos ya habíamos entrado en fase de recuperación, sino que el gran problema era la desinformación. Y en base a ese concepto de desinformación, hay unos, digamos, se ha trasladado a todos los organismos mundiales, a todos los estamentos, sobre todo supranacionales en este caso, por ejemplo, podría ser Europa, pero también el resto de países. El Reino Unido está acelerando de forma importante, Estados Unidos, sorprendentemente también, Australia. Digamos que ese concepto de la desinformación les da vía, les da puerta, les da patente de corso, pues para poder ejecutar modelos de control social en el mensaje fundamentalmente. Ahora mismo estamos enfocados en lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y hay, de momento no sabemos quién, pero hay quien decide lo que es cierto y lo que no. Y en eso pues están las agencias del fact-checking, algunas de ellas son puramente gubernamentales o están financiadas absolutamente por estructuras públicas o estructuras que tienen que ver con los gobiernos tanto europeos como de cada uno de los países, y al final lo que vamos viendo poco a poco es que el mensaje, es decir, la expresión libre, la libertad de expresión, se va estrechando en base a lo que alguien considera que se puede decir y lo que no se puede decir. Twitter, Pavel Durov, hemos vivido un final de verano destacado. A partir de ahí, leyes como la que el gobierno anunció ya en julio, ¿no? Que quería poner junio-julio, que quería poner en marcha aquí en España. Estamos viviendo también un proceso, ¿no?, de control alrededor del mensaje y del soporte que da el mensaje, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, en El País un artículo diciendo, bueno, es que esto se había ido de madre y había que controlarlo, pero nunca se habla de Meta, por ejemplo, ¿no?, de una manera tan clara. Y hemos vivido en el último mes un hecho que es relevante, una carta de Mark Zuckerberg en el que no pedía perdón, pero decía, oiga, cedimos ante las presiones, no volveríamos a hacerlo, pero no dice pido perdón, sino que dice, oiga, cedimos ante las presiones. Con lo que, ¿qué está sucediendo también en ese escenario sobre el soporte y cómo puede ir afectando también a medios, a listas y demás que hemos visto en los últimos tiempos? La cuestión, esto es de locos, ¿eh? Es de locos el hecho de que se asuma y de forma general, porque ves las opiniones desde el punto de vista de lo que la gente considera que, bueno, es que es una locura que se pueda decir lo que uno quiera, ¿no? Hay gente que considera que eso no debe ser así. Estamos cloroformizados de una manera totalmente irracional y se está convirtiendo en algo prácticamente genérico. La gente considera que es bueno que y cuando digo la gente me refiero de forma mayoritaria, estamos aquí luchando algunos contra eso, pero consideran que es bueno que algunas cosas no se puedan decir. Y el mecanismo natural o por lo menos el mecanismo que han elegido algunos organismos para que eso no suceda, es utilizar la presión sobre las plataformas donde eso sucede. Es decir, por eso tuvimos pues, la detención de Durov, o por eso tuvimos o tenemos en estos momentos sus presiones para que algunas otras plataformas, por ejemplo en Europa, en Brasil con X, Twitter, de que esas plataformas son responsables de lo que se dice ahí y se les exige, se les pide, se les va a penalizar en el caso de que no lo hagan a corto plazo, de que si ellos no son capaces de moderar todo aquello que es desinformación o está fuera de lo que es el mensaje oficial, pues sufrirán, y sufrirán probablemente la cancelación, la suspensión o lo que sea. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque, sinceramente, no sé, si hubiera existido Twitter, por decir algo, cuando Galileo Galilei decía que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, pues lo hubieran cancelado. O
sea, hubieran cancelado el Twitter de entonces y años después supimos que, pues que efectivamente la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Es que eso de darle verdad absoluta a las cosas, porque sí, porque alguien considera que es así, es un error. Y es más, ahora mismo no solamente son las plataformas las que están en juego, sino que además es todo un conjunto, un puzzle de sucesos, un puzzle de normativas, de reglamentos que van a ir influyendo en ese sentido. Ya sucedía, como tú decías con Zuckerberg, pues que haya admitido, pero ya lo sabíamos todos, ¿no? que Meta en todo su conjunto, y cuando digo Meta, ojo, porque estamos hablando no solamente de Facebook o de Instagram, estamos hablando de WhatsApp también, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, la Unión Europea esté presionando. El otro día se reunió la Comisión Permanente de Presidentes para llevar al Europarlamento una propuesta de ley en la que se establezca la legalidad en la escucha y visualización de todos los mensajes privados de cada uno de nosotros en las plataformas digitales. Eso lo podrán hacer fácilmente en WhatsApp, será más difícil en otras plataformas, seguramente más fácil de lo que hasta hace unos días era en Telegram. Si miramos las nuevas condiciones que Telegram ha puesto sobre todo en la versión en inglés, la española no lo he podido ver, en la que han borrado una frase que dejaba claramente, que ahora deja claramente a expensas de lo que decida el poder con respecto a lo que se puede y no se puede ver de lo que decimos y no decimos en Telegram. Eso es lo que ha cambiado. Ese hombre está en libertad. Antes de estar en libertad, eso no se podía hacer. Ahora no sabemos exactamente qué significa que se haya borrado esa fase de las notas que tiene pues Telegram en sus razones técnicas, ¿no? El hecho de que todo ese puzzle se vaya juntando tiene que ver con esa normativa que se va a intentar aplicar, por ejemplo, en Europa, que, por cierto, ningún partido político español estuvo ahí o sabe exactamente de lo que estamos hablando. Eso pasa en paralelo a la realidad política de nuestros eurodiputados. La cuestión es que esa es una de las piezas que se van a juntar a otras, que tienen que ver no solo con el mensaje, sino también con el uso de nuestro dinero. Como sabes, ahí pone que estoy en contra de la moneda espía, ¿no? Las CBDC, y que bueno, la gente vive su vida y transcurre, circula, tienen bastantes problemas y los intentan solucionar de la mejor manera posible. Bastante tenemos ya con el día a día como para preocuparnos de si alguien va a implementar una moneda que va a traquear todo lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. Y eso es grave porque por mucho que nos esforzamos en explicarlo, pues cuesta. Igual es el término, ¿no? CBDC no acaban de entenderlo, pero si decimos euro digital lo entienden menos porque creen que estamos hablando de pagar con tarjeta de crédito y es mucho más grave. Hay una batalla que te he visto en los últimos días en redes sociales, que es la del efectivo. ¿Qué está sucediendo ahí y cómo va asimilando poco a poco la población que no puede pagar en efectivo cuando es todo lo contrario? Es decir, no le pueden impedir pagar en efectivo y, sin embargo, esa cultura financiera que en toda Europa, pero sobre todo en España, no se tiene y que nos han dicho las autoridades públicas, hay que fomentarla. Bueno, pues igual tampoco la están fomentando demasiado, sino que están haciendo lo contrario, ¿no? No quieren fomentarla ni la van a fomentar. Tú imagínate que tuvieras a 40 millones de españoles sabiendo de eso, ¿no? Se te podrían poner a análisis un montón de cifras que habéis comentado ahí con Rodrigo Rato. La gente sabría que es pobre, sabría que la inflación es algo que erosiona no solo cuando vas al mercado a comprar comida, sino que erosiona tu propia riqueza, etcétera, ¿no? Que el crecimiento de un país, cuando lo miras desde el punto de vista nominal, pues habría que aplicarle algún tipo de correctivo para saber exactamente si estamos creciendo o no. Eso de que ahora mismo los turistas han dejado más dinero, ¿no? Los últimos 10 años los turistas han incrementado el gasto un 12 y pico %. Dice, ya, pero si le aplicas la inflación descubres que se dejan menos ahora que antes. Todo eso, claro, lo sabría la gente, por lo tanto, igual eso serviría para que analizaran mejor los programas electorales, las decisiones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la educación financiera no es una prioridad ni lo va a ser para ningún gobierno de este color ni del otro, que tampoco hicieron nada cuando tuvieron la ocasión de hacerlo. La cuestión es que el efectivo, claro, cuando hablas de efectivo parece que estás hablando que eres un ludita, ¿no? Que eres alguien que está en contra de la tecnología. Y hombre, yo precisamente que me dedico a eso y que a veces estoy a favor de la tecnología, yo diría que desde un punto de vista casi irracional, ¿no? Y ya lo decía ayer en un vídeo en YouTube que mis amigos, socios, mi mujer, dicen, bueno, tío, o sea, no puede ser que estés tan a favor de la tecnología, alguna cosa mala tendrá, ¿no? Bueno, pues un tipo como yo que está a favor de la tecnología de forma totalmente irracional está a favor del efectivo y está a favor del efectivo por una razón,
porque de momento es la única opción que tenemos, y muy limitada, por cierto, porque no podemos pagar ningún servicio ni ningún producto por encima de los 1.000 euros en efectivo. Es la única opción que tenemos pues para comprarte lo que quieras por debajo de esa cantidad, para tomarte el café que quieras o la copa que quieras sin que nadie en ningún caso pueda saber de dónde, vamos, la trazabilidad de ese consumo, ¿no? Y lo curioso, y eso sí que por lo menos es un buen ejemplo de la, yo diría, incultura financiera o la incultura legal desde el punto de vista monetario, económico, de pagos, y es que hay gente que considera, hay gente que está al servicio al cliente, es decir, que están, hace poco pues también había visto un vídeo de unos trabajadores de una compañía aérea española, que Vueling en concreto, que decían que le tenían que pagar con tarjeta por narices, ¿no? Y el pobre hombre allí dice, no, yo tengo derecho a pagarle a usted estos 48 euros en efectivo y usted tiene que aceptarlos. No, le decía, no, eso no es así. Y el hombre decía, pero que es que es la ley, es que tienes que aceptar el efectivo, que no tienes otra, o sea, no tienes, o sea, tienes que aceptarlo, si no te denuncio. Le decía el trabajador, dice, lee algo, lee más. Le decía como diciendo, yo sé que no es así. La cuestión es que mucha gente considera que si alguien te dice que no puedes pagar en efectivo o hay un cartel fuera de la tienda que dice aquí no se acepta efectivo, que eso es posible o se puede hacer. No, eso es ilegal. O sea, eso no se puede hacer. En España hay que garantizar el pago en efectivo. Es decir, no hay ninguna... O sea, la única opción absoluta que hay es que se pueda pagar en efectivo. Lo de la tarjeta es en este caso opcional. Y a partir de 1.000 euros, evidentemente no. Pero la gente no lo sabe y el uso del efectivo es la última herramienta que tenemos todavía pues para demostrarles a esos que aseguran que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es que nos traqueen toda nuestra operativa económica, que nos tracen todo lo que hacemos con nuestro dinero a partir de las CBDC, que la gente no tiene ni idea de lo que significa eso en cuanto a la pérdida de libertad, pues lo único que nos queda es el efectivo. José, el hecho de que alguien pueda decidir desde Bruselas o desde Frankfurt o desde donde sea, incluso desde Madrid, que ya has gastado bastante o que debes de gastar más rápido, te va a caducar 10.000 euros concretos numerados del punto a punto, o que en un momento determinado decidan que eso que ahora mismo tú quieres comprar con el euro digital que tú dispones no se puede comprar ese producto en concreto, por un motivo, el que sea, por una idea. Dices, hombre, eso no va a pasar nunca. Es más, los que están al mando de esta implementación y el desarrollo te dicen que eso no pasará nunca. Pero yo me gustaría hacerle recordar a todo el mundo cuántas cosas nos dijeron que no pasarían nunca, y pasaron hace 4 años, y que nada era obligatorio. De hecho, ahora dicen que era voluntario hacer según qué, y no lo digo para que no nos bloqueen esto, pero que nos dijeron, tranquilos, esto, si no lo haces, estarás incurriendo en una especie como de delito social, ¿no? De que estarás quedando mal con todo el mundo y nos estarás matando a todos. Eso ahora nos dicen que era voluntario. No lo era, no fue voluntario, y tampoco será voluntario nada de lo que implementen con las CBDC o el euro digital o cualquiera de las monedas que ahora mismo, que si miramos el mapa de implementación mundial de las CBDC, funciona en silencio, en paralelo a la realidad, casi sin decir nada, pero va evolucionando y se va implementando en países y se van haciendo pruebas. Hay pruebas como la de Zimbabue que demuestra que lo de la programación del dinero es factible. Ellos programaron fases concretas de dinero que tenían en Zimbabue para estimular, o en este caso era para deflacionar la economía, que decían que básicamente no se podía utilizar el dinero que tenías, el que estaba numerado, para que así los productos pues pudieran bajar de precio. Es decir, estamos ante probablemente una de las mayores revoluciones que afectarán a nuestra vida, revoluciones íntimas de cada uno de nosotros con respecto a algo que es el mayor ejercicio de la libertad, es hacer lo que te dé la gana con tu dinero, en el margen que nos queda, porque nos queda poco ya, pero digamos que si perdemos esa última libertad, más la libertad de expresión, nos queda un mundo realmente orwelliano, y a mí es lo que me preocupa, y mi guerra ahora mismo es esa. Es una guerra en la que creo que la tecnología no era para esto, la tecnología no era para controlarnos, la tecnología era para hacernos libres, mejores, para progresar, pero ahora mismo se está apoderando de la tecnología una gente que nos lleva a una cosa que definía Varoufakis como tecnofeudalismo. Solo una cuestión más. En un futuro estamos ahí viendo desde hace 2 años que entra una recesión, que entra una recesión, que entra una recesión. Nunca viene el lobo, nunca viene. Pero ¿puede, cuando venga, ser una solución todo este movimiento de CBDCs? Bueno, que no estamos en una recesión...
Lo dice, digamos, lo oficial, ¿no? Es decir, la descripción técnica de recesión, que nos dice que son 2 trimestres en crecimiento negativo y todo esto. Pero, hombre, afectado por la inflación y mirándolo con detalle, descubriremos que tenemos las economías estancadas, que crecer al 2 y pico %, después de todo lo que vivimos, pues eso no es un crecimiento, continuamos rebotando, mucho menos, pero seguimos rebotando, que Europa tiene a sus locomotoras muertas, que tenemos todo un plan de producción de vehículos, en este caso eléctricos, que se tiene que parar porque no los quiere nadie, que si no subvencionas el consumo aquí no consume ni Dios, que ahora mismo el mundo funciona básicamente porque la gente se volvió loca en un momento determinado y dijo vamos a viajar por todas partes y vamos a pasárnoslo bien, dejaremos de ahorrar, de invertir, pero el gasto es algo maravilloso. Y es más, hay gente que considera que es lo único que pueden hacer, alguien les está metiendo en la cabeza a los jóvenes que es bueno gastar y que como te queda muy poco, pues ¿para qué vas a ahorrar, ¿no? Y vamos, lo que hicimos, lo que teníamos muy poco cuando éramos jóvenes, conseguíamos ahorrar, pero no íbamos de restaurantes, no íbamos de viaje, no hacíamos tantas cosas y si lo hacíamos de una manera bastante precaria. Es decir, seguramente todo eso está pasando y que en España haya 12 millones de personas que en estos momentos no llegan a tener un salario o un ingreso mensual que llegue a los 950 euros, pues hombre, no será recesión, pero yo diría que se acerca mucho a la pobreza. O que en España haya un 26% de gente en riesgo de exclusión social, igual no es recesión, pero es que hay gente que está pasándolo de puta pena. Es decir, la recesión no llega, ok, de forma técnica, pero la recesión está. La depresión económica que vive este mundo es notable. Y seguramente uno de los mecanismos para hacernos pensar de que somos más o menos ricos según el interés que haya en un momento potencial está en la programación del dinero, en el uso técnico y dirigido de nuestro capital y que además la gente tal vez no lo sabe, pero la diferencia entre embargarte una cuenta y requisarte una cuenta es notable. Embargarte una cuenta es cuando tú cometes una infracción de tráfico y no la pagas y te envían una notificación y tarde o temprano, si tú todavía mantienes el dinero en esa cuenta, pues te lo van a embargar. Te van a embargar los 150 euros de turno. Ahora bien, requisar es que en el momento que tú cometas la infracción, en el mismo momento en que lo cometas, podrán requisarte, porque tu dinero estará programado para que así sea en el momento en el que cometes la infracción. No tendrán que esperar todo un proceso administrativo que se saltarán porque no será necesario. Repito, eso dicen que no lo harán, pero con que solo se pueda hacer, a mí ya me preocupa. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Marc Vidal, un placer como siempre, buen día, Como buen siempre. Negocio y buen negocio en esta entrada de nuevo curso. Ahí vamos, un abrazo, José, Y a la pelea, que es lo importante. Vamos. Un Venga, abrazo. chao.